Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde se encuentren todos y cada uno de ustedes. Hoy abordamos una nueva píldora cinematográfica. En esta nueva edición hablaremos de otro slasher, de un slasher, entre comillas, moderno, ¿no? Un survival horror. Y para ello contamos con la presencia de uno de los colaboradores principales, como es Rubén Vázquez Aldemunde. Saludos, Rubén. Muchas gracias. Bienvenido a ti también. Gracias. Y pues hoy trataremos esta píldora que, bueno, es una película, ¿cómo podríamos designarla? Porque lo de slasher no está muy claro todavía. Sí, no, es una mezcla de varias cosas. Hay por veces que parece un slasher, hay por veces que parece una comedia negra, una comedia de terror, o lo que tú mismo dijiste, un survival, porque hay veces que esta película recuerda, que lo comentábamos al verla, a Predator, ¿no? Un poco también a Alien, pero muy venida menos. Es ese tipo de survival donde hay un elemento, ¿cómo diría yo?, agresivo, que el resto de personas lo que tratan es de escapar. Pero bueno, la realización de la película poco tiene que ver con Alien y con Predator, sobre todo con Alien. Ya, tal cual. Sí, es una película que se pretende dar una concepción sobre lo que es un slasher, ¿no? Con esa primera escena inicial donde vemos incluso un cameo de Robert Englund, el señor de Pesadilla en Elm Street. Y, hombre, ahí sí que podríamos decir que sí, podría ser un slasher. Lo que pasa es que después se convierte en, como tú dijiste por ahí atrás, en una fiesta del carnaval, ¿no? Nos remitimos a San Francisco, si no me equivoco, ¿no? No, está en Nueva Orleans, transcurre todo. Bueno, la película es Hatchet, que no lo dijimos. Hatchet. Del año 2006. Es que realmente sucede en el Mardi Gras, esta fiesta en Nueva Orleans, que no sé si tiene alguna relación con el Halloween, es una especie de carnaval que tienen allí. Eso en parte justifica que la película sea realmente un carnaval. Que, bueno, esto recuerda un poco a ciertas películas de los 80, como Train Terror, ¿no? Que estaban todos disfrazados y que las películas se convertían, pues, en ver quién tenía el disfraz más bonito, prácticamente. Pues esta película a veces también lo parece. Como algo así más técnico, decir que su director es Adam Green, que también es el que tiene la idea original, el que desarrolla el guión y todos estos temas, que tenía un presupuesto de 1,5 millones, que en taquilla recaudó únicamente $200.000, pero aquí está el truco de esta película. Se publicó en el cine en Estados Unidos en septiembre de 2007. En diciembre sale en DVD, porque no debía verla en el cine nadie. Por razones, yo creo que son evidentes, ¿no? Y luego, cuando sale en DVD... Salvando las distancias, también entiendo que será una productora pequeña y le sea un poco complicado llegar a muchas salas. Sí que es verdad que con el DVD pues puede llegar a prácticamente todos los confines de Estados Unidos y del mundo. Aparte, en aquella época todavía estaba lo que se conoce como el Blu-ray empezando, y el DVD era el formato de mejor visión en aquel momento, ¿no? Sí, era el más desarrollado, por así decirlo. Claro, pues cuando pasa el DVD, que es en diciembre, el 18 de diciembre del 2007, hace ya pues 15 años, aunque parezca ayer, pues el tema es que en las 3 primeras semanas de salir en DVD recauda más de $6 millones. O sea, estamos hablando de que en el cine en 3 meses recauda $200.000, en parte por las razones que tú acabas de comentar y en parte por otras cosas también, que no tienen que ver con eso. Productoras creo que son varias, o sea, creo que hay 2 o 3, y productoras que yo en mi vida... A ver, tampoco soy un experto aquí en productoras, pero bueno, más o menos te suenan las que son así potentes, y realmente estas pues parece una productora que podríamos montar tú y yo y 4 amigos más. Claro. Y también calificada como película tipo R por la censura, pues ya vas quitándole ahí de salas de cine, evidentemente. Más la productora que influye. Claro. Y luego, desde su publicación en DVD hasta a día de hoy, pues recauda cerca de $9 millones. O sea que el balance, aunque en un principio parecía desalentador, se convirtió en una máquina de hacer dinero esta película. De gastar 1 millón a recaudar 9, pues hay un margen de ganancia bastante amplio. Eso quizá empujó a que hiciesen varias continuaciones, que hicieron hasta 3. Hatchet 2, Hatchet 3, y en 2017 salió Victor Crowley, que dicen que la tercera y la segunda son bastante mejores que la primera, tiene una valoración mucho mejor. Veremos lo que es. Y sobre la película, vamos a contar un poco sobre el argumento. Fando, cuéntanos así un poco por encima
a modo de pinceladas sobre el argumento. Bueno, cuéntanos sobre las dos apariciones estelares con las que cuenta esta película. Sí, a ver, refiriéndonos a esas apariciones que mencionas, tenemos en primer lugar a Robert Englund, que se presta a hacer un cameo y posiblemente haya gastado, bueno, hecho a la productora un sobreesfuerzo para conseguir esa interpretación. Nos lo encontramos al principio, si no me equivoco, ahí haciendo del padre de ahí de uno de los que está en el pantano. Y finalmente Robert Englund, pues que creo que dura unos 10 o 12 minutos, puede ser, acaba siendo destripado. Yo creo que ni eso, Acaba siendo descuartizado de una manera espeluznante e incluso un poco absurda, también hay que decirlo. ¿Por qué no? Porque la película abusa bastante del gore. Y sin embargo hay escenas que podrían dar muy mal rollo, pero tal y como están interpretadas y los planos que se hacen de ellas, no se consigue eso. Yo mismo te refería el otro día a las películas de Fulci. En Fulci, por ejemplo, son menos realistas igual esas muertes, teniendo en cuenta los materiales utilizados. Pero en esta película, a pesar de tener todos los medios, aunque sea de serie B, estamos en el año 2006, ¿no? Me dijiste. Sí, ya es más fácil hacer cosas con menos dinero. No transmite lo mismo porque no hay ni la esencia en la pantalla de la música, faltan muchas cosas, esa atmósfera conseguirla, ¿vale? Y bueno, también eso, que se precipita un poco con el gore, ¿no? Por así decirlo, porque a veces que sobra tanto, ¿no? Es mejor poco y de buena calidad que mucho y mal. Después tenemos por ahí al otro personaje que es el señor Tony Todd, más conocido como La Noche de los Muertos Vivientes. Como Candyman también. También como Candyman, personal para él. Y bueno, la verdad es que me sorprende porque pensaba que iba a tener un papel más grande en la película. Y resulta que queda en un ilusionista, ¿no? Una especie de mago ahí, unos 5 minutos, echa ahí una especie ahí de bronca a los dos protagonistas, si se pueden considerar, pero bueno, sin más, han ido a cobrar básicamente y no sé, era para darle título a la película y nombre, mezclar estos dos personajes ahí, el señor de Freddy Krueger y el señor Tony Todd. Sí, poco hacen. No es un papel muy brillante y del 1,5 millones de presupuesto, pues a lo mejor entre estos dos se llevaron $600,000. No te lo negaría yo, pero bueno. Todo por conseguir que en el póster salieran esos nombres. Claro. Entonces por eso quizá pues necesitarían más presupuesto. Pero bueno, el argumento central que es sobre un ente malogrado, deforme, sí, horripilante, que recuerda... Sí. A mí me recuerda a Jason bastante, ¿no? Todos los slashers, evidentemente. De hecho, yo encontré similitudes con La Quema, porque hay un momento que te explica tiene bastante. Un poco el señor y qué le lleva a cometer esos hechos, donde vemos que al hombre pues como que lo queman en su casa, ¿no? Y pasa lo mismo en el conserje de La Quema, que es él, evidentemente, la persona que comete los crímenes. Entonces, pues vemos aquí una persona que es protegida por su padre, ¿no? Porque era muy feo, ¿no? Nos cuentan un trauma de pequeño que tenían, ¿no? Ahí, con esa fealdad del hombre. A ver, no es guapo, hay que decirlo, es bastante desagradable. De hecho, recuerda al Predator. Recuerda también al de los Goonies, al monstruo ese que sale, que realmente es bueno, pero es ese monstruo feo que sale de los Goonies en la cueva y tal. Sí. Y el entorno en el pantano Nueva Orleans es un entorno clásico del slasher, o sea, lo tienes en Madman, que el personaje se parece bastante, lo tienes en La Quema también, porque están en un lago, y sobre todo lo tienes en Viernes 13. O sea, el entorno no fueron nada originales. Creo que fueron originales en llevarlo a Nueva Orleans y darle el toque allí un poco muy por encima del vudú y un toque así de la fiesta, del Mardi Gras, del Halloween, de la historia y de lo otro. Pero bueno, que no es un entorno tampoco especial, ¿no? También el tema de los cocodrilos que andan por ahí, los cazadores, el pantano, no sé qué. Bueno, tiene sus historias. Y sí, realmente se parece a todos un poco, pero yo creo que está un poco mal mezclado. Es una coctelera ahí que mezcla un poquito de aquí, un poquito de allá, y le sale una cosa un poco extraña. Sinceramente, la historia no está mal, lo que pasa es que yo creo que está mal ejecutada. O sea, que podrían sacarle mucha más al asunto. Es que el tema, creo que la historia es que pues es, como decía yo, un chaval vivía con su padre en una cabaña en medio del pantano y era un chaval que era un marginado porque era un monstruo, o sea, era un tío horrible, con malformaciones, de todo. Entonces le hacían bullying los chavales de su edad.
Y cierto día, pues, se decidieron a gastarle una broma y al final, pues, acabó trágicamente, ¿no? Y su casa ardió y luego le pasó cierto suceso con su padre, que ahora no voy a contar, porque si no ya se salta un poco la esencia de la película. Y es cuando este personaje, pues, vuelve buscando sed de venganza. Pero lo curioso es que busca saciar su venganza con personas que no tienen nada que ver con lo que le sucedió, como en el caso de la quema, ¿no? O sea, vuelve el conserje para matar a la gente, pero es que no tiene nada que ver esa gente con la gente que le hizo lo que le hizo. Entonces es un poco aquí que se contradice. Pero yo creo que esta historia de que cuenta todo lo que le pasó, creo que se queda en una simple anécdota en la película. Son 2-3 minutos que te meten ahí por el medio, te cuentan así un poquito el cuento, porque necesitas eso, porque si no la película no tiene ni pies ni cabeza. Eso es lo que le da un poco de rigor a la película, porque si no te meten al tío matando a gente, si no te explican nada, dices, pues como Terrifier, o sea, te meten ahí al tipo matando a todo el mundo y dices, pero este tipo ¿de dónde salió? ¿Qué hace aquí? O sea, ¿cuál es su motivo, su objetivo? Pues aquí te lo meten, pero como que queda así como, bueno, lo metemos aquí a calzador porque nos toca y luego lo importante es ver cómo la gente se corta la mitad, ver cómo las tías van enseñando ahí las tetas cada 5 minutos porque es demasiado, o sea, y ver un poco cómo los personajes cada uno es más tonto que el anterior. Sí, actuaciones muy sobreactuadas, la verdad, interpretaciones bastante mediocres. Tenemos también algo de toque de humor negro, ¿no? Si nos referimos a algunos chistes por ahí sí, malillos bastante, que hacen. bastante. Y que es verdad que, bueno, que la ambientación en el lago, ahí, en ese pantano más bien, pues da un toque que, bueno, que si ellos le metieran ahí una buena banda sonora, unos buenos planos, podía mejorarse. Pero en sí la localización está bien escogida. No hay música en la película, prácticamente no se escucha. Eso sería bastante importante. Luego hay un dato así un poco curioso, ¿no? Que en Nueva Orleans, que es una zona de Estados Unidos mayoritariamente de afroamericanos, la mayor parte de la gente que está por la calle celebrando el Mardi Gras y toda esta historia, incluso todos los cazadores de cocodrilos y la gente que anda por ahí por el pantano, quitando a 3 o 4, son todos blancos. Y eso es algo que es bastante chocante, que llama bastante la atención, quería decir. Y luego está el tema de la pregunta que yo me hacía al ver la película. ¿Esto es una parodia? ¿Esto es una película seria? ¿Esto es una película seria pero mal hecha? ¿Esto es una parodia pero mal hecha? ¿O es un poco de todo? ¿O es que realmente no se puede seguir haciendo slasher? ¿Cuál es el problema? El problema básicamente es que no se sabe lo que es la película o lo que quiere darle el director. Y entiendo que para mí, si yo la veo desde mi punto de vista, es una parodia, ¿vale? Pasa que hay muchas cosas que se olvidan, para empezar, ¿no? Vemos que perdemos la esencia del slasher desde el minuto 7 de película 8. Se convierte en un corre y pilla, ¿no? Del lobo persiguiendo a sus víctimas, por así decirlo. Pero, hombre, entretenida puede estar, sí, pero no es para rememorar ni es una película que, hombre, que te vayas ahí con un buen sabor de boca, porque tú piensas que yo, por ejemplo, cuando la veía, tenía la idea de que era un slasher. Y creo que mucha gente también. Y claro, yo ya voy condicionado por eso, ya desde el principio. Yo encuentro un producto que me parece una comedia negra, una parodia también, ¿no? De estas películas de los 80. Claro, es que te la están vendiendo como un slasher, pero realmente tienes esos minutos. ¿Por qué le falta? ¿Qué es lo que le falta para ser un slasher? Quitando ese principio, ¿qué dirías tú que es lo que le falta? Pues principalmente el uso del asesino en este caso, que se hace de él, pues se muestra por completo, no hay una incógnita, ¿no? Porque ya sabemos también pronto quién es el asesino. El uso de los planos, los personajes también no están enfocados en los slashers, por así decirlo, ¿vale? O sea, vale que están sobreactuados, pero para mí no se refieren a como unos personajes que podrían salir en La Quema o en Viernes 13, ¿no? Más bien están enfocados al survival horror, ¿no? Porque como comentábamos ahí, esos grupos de personas, ¿no? Creo que había una persona que era así más mayor, otra más joven, ¿no? Una chica rubia, un hombre así de oriental, ¿no? Que conducía allí el bote al principio. Pues principalmente por eso. Y ya te das cuenta desde el minuto 7, 8 que no lo es.
Claro, yo creo que hay la falta esa de la cámara subjetiva del primer plano del personaje que no se le ve la cara. Eso no se usa prácticamente en la película, solo al principio, esos 5 minutos. Y luego está... También hay un tema, por ejemplo, el de la multiculturalidad. En el bote cada persona es de una condición diferente. Tenemos a esos 2 jubilados con sobrepeso, tenemos a esas chicas que no sé si son actrices porno, no sé lo que son, con el otro tío grabándolas todo el rato, que debe ser un productor o lo que sea. Tenemos al chino, tenemos al chaval negro y al otro amigo suyo, que deben ser los 2 normales, entre comillas. Y luego tenemos a la otra chica que es un poco rara, no sé, o sea, ¿cómo nos meten a esta tía en la película? Que sabe un poco la historia, sabe perfectamente lo que pasa y se atreve a ir en barco a una zona en la que sabe que le va a pasar algo malo y en la que sabe que va a morir gente. Creo que eso nos lo meten un poco con calzador, creo que no tiene mucho sentido. Sí, evidentemente. La verdad es que hay personajes que son totalmente absurdos. No tienen ningún tipo de lógica que estén ahí y se ve que son para matar, evidentemente. Y luego también refiriéndonos a eso, ¿por qué metemos estos 2 personajes y nos hacemos la idea de que, buah, tenemos aquí a Tony Todd, tenemos a Freddy Krueger, pero en realidad, ¿qué pasa con Tony Todd ahí? O sea, no tiene... Para mí, ya te digo, que la película me dejó mal sabor de boca y no la paso de un 4. No sé tú qué nota le dabas. Sí, yo creo que le habíamos dado un 3 o un 4 el otro día. Y luego el tema del gore, o sea, ¿qué pasa con el gore en esta película? Tal cual, sí. Se muestran escenas muy repetitivas, cansinas, que ya llegan a cansar de la vista, que no son agradables, pero ¿cómo decirlo? Hay personas que, por ejemplo, cuando quieren ver gore en la pantalla, pero en este caso no se da la situación porque, por ejemplo, a mí me gusta, ya me refería antes a Fulci, y ese es un gore que está muy bien llevado, muy bien trabajado, elegante incluso, ¿no? Bien trabajadas los planos, las escenas de la música y todo, pero aquí se abusa de eso y parece irreal por completo. A veces parecía que estábamos viendo una muerte del depredador, de arrancar allí una columna vertebral o cosas, por ejemplo, arrancar una cabeza con las manos. No tiene sentido, no es real, aunque lo parezca, ¿no? ¿Qué va? Sí, es excesivo, está demasiado cargado y creo que el argumento se basa excesivamente en eso. Yo creo que estas películas, estos slasher entre comillas que surgen en el siglo XXI, quitando alguna excepción, está por ver la película de X en la que sale Gina Ortega, que a lo mejor está bien, que se comenta que está bastante bien, y alguna cosilla por ahí que se pueda excluir, como La calle del miedo. Creo que se centran excesivamente en el gore, o sea, no les interesa en absoluto los personajes. En el slasher de los 80 es cierto que son unas películas muy frívolas, unas películas muy superficiales, pero creo que prestan un poco más de atención en elegir a los personajes, creo que tienen un poco más de importancia. Si ves La quema, dices, pues estos personajes no son profundísimos ni tal, pero ves que hay unos ciertos patrones, ¿no? Que tienen algo que hacer los personajes en la película, al menos 3 o 4. Pero si ves en estas películas de ahora, Terrifier o esta misma, ves que los personajes que van a ser asesinados están en la película única y exclusivamente para ser asesinados. Que tú desde un primer momento sabes que esos personajes van a ser asesinados. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que esto es porque es paródico o que realmente piensan una cosa y están plasmándola mal? ¿O que el slasher se ha agotado ya? No, yo creo que es paródico. Quiero pensarlo. Evidentemente, habría que preguntarle al director y ver un poco qué pasa ahí, pero no tiene ninguna pinta de que esto sea en serio. Quiero pensar, vamos. Sí, tal cual. Es que no tiene. Aparte es que no hay sorpresas, no hay ningún tipo. Es algo que ya está muy visto también. Y, hombre, creo que se han hecho películas como esta también bastantes en los 90. Es un Pero producto de incluso, videoclub, sí, totalmente. incluso la protagonista, entre comillas, ¿no? La que se enfrenta directamente con Víctor Hatcher y todo este tema, es un personaje que no aporta tampoco nada a la película. O sea, es plano, no es carismática, no tiene ningún tipo de característica especial, es una tía que está por allí sin más y que de repente pues, nos empieza a contar la milonga, ¿no? Creo que no pinta demasiado y creo que pinta todavía menos que vaya con una pistola por ahí y que sepa todo lo... Bueno, yo creo que un poco la meten con calzador por ser una mujer, Sí. a lo mejor, para...
Bueno, porque tienen que meterla, porque todas siempre era la Final Girl, pues ahora, boom, metemos el topicazo aquí. Resulta que el director de esta película era un fiel admirador de los slashers. Y estoy yo pensando, si eres un fiel admirador de los slashers, el slasher tiene como premisa principal lo que es Rubén, la tensión. ¿Dónde está la tensión en esta Sí, película? en ningún lado. Pues se olvida ya de eso para empezar. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que por hoy creo que ya analizamos una cosa más que añadir, que la película dura 83 minutos, quizás es el único aspecto positivo, ¿no? Que no llega a los 90 minutos, que cumple la norma de duración. Y nada, yo creo que ya analizamos bastante esta película, por hoy creo que ya es suficiente, no le vamos a dar más minutos. Y para acabar, pues te voy a pedir, como siempre, que hagas una valoración y justifiques por qué esta película se tiene que ver o por qué no. Hombre, a ver, yo entiendo que si tú eres muy fan de lo que es un slasher, no, y te gustaría ver algo después de tantos años, han pasado muchos años, ya en el año 2006, que salen a cuentagotas, pues bueno, si quieres ver una parodia, un homenaje al terror de la serie B, por así decirlo, de los años 80, 90, pues hombre, puedes pasar un buen momento incluso, ¿no? Si no te centras mucho, ni te va a hacer pensar tampoco esta película gran cosa, ¿no? Porque no hay apenas trasfondo. Y si quieres ver así algunas reminiscencias o similitudes igual muy lejanas a Viernes 13 también, porque esta película hace bien a Viernes 13, hay que decirlo, o a La Quema también, pues bueno, puedes pasar un momento interesante e intentar rememorar aquellos momentos, pero sin más, tampoco vas a buscarle ahí a la película algo maravilloso porque no lo tiene, y es un producto de entretenimiento y ya. Pero claro, Viernes 13 ya no era una cosa muy allá y esta todavía es más deteriorada Es que que esta Viernes hace bien 13. a Viernes 13. Yo prefiero Intruso en la Noche a esta película y mira que Sí. tampoco me gustó mucho. Así que imagínate. Entonces, ¿qué nota le habías dado? ¿Un 3, un 4? No me acuerdo. Mira, cada vez que hablo de ella le doy menos nota, así que voy a bajar al 3,5 ahora. Vale, pues un 3,5 yo le doy un 4 por el esfuerzo de hacer la película. Así que nada, este fue nuestro análisis de Hatchet del 2006 y nada, estad atentos a posibles nuevos vídeos que vayamos subiendo. Si son de Phantom y míos van a ser de terror o de slasher. Creo que el próximo que vamos a hacer va a ser sobre, ¿cómo era? Silent Christmas, no sé qué, un slasher de Navidad. Bueno, título en español, Noche de Paz, Noche de Muerte, un slasher ochentero. De Navidad, nunca mejor dicho, con Papá Noel protagonista. Pues eso haremos para dentro de una semana o una semana y media, una cosa así. Así que nada, estad atentos que se viene pronto. Y nada, gracias a Phantom por estar con nosotros y por darnos esta estructura analizando esta grandísima película de el referente del slasher del siglo XXI y hasta la próxima. Gracias y un placer. Nos vemos pronto.